Muy buenas noches, queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy terminamos nuestro estudio del capítulo 23, todavía no del libro, aunque nos falta poco, solamente nos faltaría 4 capítulos más y ya estamos terminando este libro que sé que ha sido de mucha, pero revelación, bendición, instrucción, reprensión en muchos de los casos. Y el día de hoy vamos a ver algo que tiene que ver con la reprensión. Porque el capítulo 23 termina con una de las palabras más emotivas de Jesús hacia Jerusalén. Miren lo que dice el capítulo 23, versículo 37, cuando ya Jesús termina de hablar acerca de los escribas y fariseos, de lo hipócrita que eran, pero ahora está mencionando y va a mencionar a toda una ciudad que representa prácticamente a todo el pueblo de Israel. Dice versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Ahora Jesús ya no está hablando solamente a los escribas y fariseos, sino a toda la gente en realidad, a toda la gente que ha sido cómplice, que estaba viviendo también de alguna manera como los escribas y fariseos. Tal vez no a ese grado, pero había en la gente una actitud de no arrepentimiento, una actitud de no reconocer su error, de no aceptar a Cristo sobre todo, de estar queriendo vivir en los placeres o en la situación o en los pecados que uno está acostumbrado a vivir y nadie quiere, ellos no querían que nadie los molestara. Estaban en su sillón, sentados en el sofá de sus pecados, y no quería que nadie le molestara porque estaban a gusto ahí. Jesús les habla ahora no solamente a los escribas y fariseos, sino a toda la ciudad, a Jerusalén. Jerusalén como el centro del pueblo de Dios. Jerusalén como no solamente la ciudad política, sino también la ciudad, la capital religiosa del pueblo de Israel, donde estaba el templo de Jerusalén. Y Jesús lo nombra 2 veces, Jerusalén, Jerusalén. Como que dando énfasis, porque generalmente cuando Jesús repite 2 veces la misma palabra o el mismo nombre, quiere dar énfasis. Es algo que de verdad es muy importante. Por ejemplo, cuando habló a Marta, le dijo, Marta, Marta, afanada estás. O cuando Jesús empieza a decir la frase, de cierto, repite 2 veces. Generalmente él decía, de cierto os digo. Y esta vez Jesús también repite 2 veces la palabra Jerusalén para mostrar el énfasis y de verdad que era una situación complicada, una mezcla de denuncia, pero también de dolor, cuando Jesús le dice al pueblo de Israel, hablándoles en este caso, o hablando a Jerusalén como la capital, como simbolizando a todo el pueblo de Israel, que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Por qué mataban a los profetas? Porque los profetas les estaban advirtiendo, los profetas les estaban diciendo, arrepiéntanse, vuelvan al Señor, dejen sus pecados. Pero la gente estaba tan acomodada, tan a gusto con sus pecados y no querían arrepentirse como David lo hizo. Con Natán, cuando el profeta Natán vino, le mostró su pecado, David se arrepintió, pero esta gente no. Los escribas y fariseos estaban adelante de esa gente. Pero también la gente, el pueblo de Israel, cuando mandaron a profetas y a los enviados que el Señor mandaba para que se arrepintieran, lo que hacían esta gente en representando los escribas y los fariseos, estaban representando a todo el pueblo y lo que hacían era matarlos y apedrearlos. A pesar de todo eso, a pesar de esa actitud tan criminal, esa actitud tan rebelde, tan terca que tenía el pueblo de Israel, Jesús dice algo pero muy impresionante. Miren lo que dice después. ¿Cuántas veces, dice Jesús, cuántas veces quise juntar tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, pero no quisisteis? Y no quisisteis. A pesar de que el Señor, viendo toda la maldad de su pueblo, estaba dispuesto a perdonarlos. Y fue curiosamente él mismo quien enviaba a los profetas, fue él mismo quien enviaba a gente
a siervos del Señor para que les mostrara el pecado de estas personas y se arrepintieran, pero a pesar de eso no hicieron caso, los apedreaban, los mataban. Jesús dice algo muy interesante. ¿Cuántas veces, no sabemos cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Decían los historiadores o los comentaristas acerca de este texto que las gallinas generalmente juntaban a sus polluelos para protección. Cuando venía tal vez algún enemigo, cuando venía algún animal que quería comer a esos polluelos, la gallina los protegía. Pero también cuando venía la tormenta, de repente se venía la tormenta, las nubes negras, los rayos, y de repente la gallina llamaba a sus polluelos y los guardaba y los resguardaba bajo sus alas. En un sentido, lo que Jesús estaba tratando de decir es cuántas veces quise protegerlos de la ira, cuántas veces quise protegerlos de la ira venidera, estando en mis alas, aquí conmigo. Quería llamarlos, los llamaba, pero no quisieron venir. No quisieron venir. Estaban dispuestos a enfrentarse a la tormenta de la justicia de Dios, asesinando, matando a los profetas, adorando otros ídolos. Estaban dispuestos a soportar la ira de Dios y no quisieron venir cuando yo los llamaba, decía el Señor. Eso ha ocurrido en el pueblo de Israel, al igual que Jeremías, cuando Jeremías les hablaba y les decía arrepiéntanse, pero no quisieron oír ni a Jeremías ni a los diferentes otros profetas. La mayoría de ellos fueron asesinados por esta gente. Por eso el Señor de alguna manera también ahora está tratando de mostrarles y decirles continuamente, otra vez, les he estado pidiendo, les he estado hablando. De hecho, Jesús no solamente trabajaba cuando vino aquí, cuando estaba empezando su ministerio, y durante todo su ministerio no solamente estaba trabajando en Galilea, en el norte de Israel, sino que en el Evangelio de Juan menciona que varias veces estaba en Jerusalén, o por lo menos en Judea, al sur, predicando, enseñando, sanando. Pero a pesar de todo eso, a pesar de ver tantos milagros, mucha gente, sobre todo los líderes, mucho pueblo, no quisieron venir a Cristo. Y miren lo que pasa, versículo 38, la consecuencia, dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Como ayer hemos aprendido acerca de esta profecía, de que como no quisieron arrepentirse, de que como ya llenaron el vaso de maldad, el vaso de iniquidad, al matar a Cristo, al Hijo de Dios, entonces iba a venir el juicio, que era en el año 70 después de Cristo, el general Tito, el general romano Tito, invadió Jerusalén, destruyó Jerusalén y el templo de Jerusalén, que hasta el día de hoy está destruido y nunca se ha construido. Entonces ahí podemos ver cómo el Señor les está profetizando y les está diciendo que la justicia de Dios llega, tarde o temprano, pero llega. Y dice versículo 39, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito que viene o bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya no vendrá más el Señor, ya vino a su pueblo, a Israel, para poder predicarles, para poder enseñarles el reino de Dios. Lo rechazaron, lo mataron y el Señor dice, ya no me verán más. Estuve con ustedes, vine a los míos, pero los míos no me recibieron, decía el Señor. Así que yo me voy y cuando me vean, el único momento donde me vean será cuando digan bendito el que viene en el nombre del Señor, haciendo alusión a su segundo regreso. Cuando el Señor venga por segunda vez, su pueblo clamará. No solamente su pueblo, sino la gente que no ha creído en el Señor, aún tal vez sorprendidos, tal vez arrepentidos en ese momento, pero ya tarde van a poder dar de alguna manera y van a reconocer que lo que el Señor les estaba diciendo era verdad, que lo que el Señor les estaba advirtiendo mediante sus discípulos, mediante los siervos del Señor, era verdad, pero ya será tarde. Así que así termina este capítulo 23, un poco triste, lamentable, no solamente por el pueblo de Dios, sino también por nosotros, porque nosotros nos podemos ver reflejados y nos podemos identificar con el pueblo de Dios. Yo quisiera que podamos aprender por lo menos y rescatar dos cosas que me parece muy importante. En primer lugar, hermanos, tenemos que alabar
adorar y reconocer cuán grande es el amor de nuestro Dios, que a pesar de nuestra maldad que nosotros hemos cometido, Él nos busca constantemente para que volvamos a Él. Él toma la iniciativa. Nosotros hemos fallado, nosotros le hemos dejado, nosotros nos hemos olvidado de Él, nosotros hemos hecho caso omiso a sus advertencias. Pero a pesar de eso, en vez de nosotros ir, que salga de nosotros la iniciativa, el Señor toma la iniciativa hablándonos, buscándonos para que volvamos a Él. Por eso es que permite que pueda venir hermanos, hermanas, podamos escuchar en un mensaje, leer tal vez en un folleto y sobre todo en su palabra, cómo el Señor nos llama. Cuando no debería, porque nosotros hemos pecado, nosotros le hemos fallado. El Señor jamás nos va a fallar. El Señor nunca va a hacer algo en contra de nosotros que nos dañe. El Señor no tiene por qué pedirnos a nosotros perdón, porque Él es bueno y justo y sabio. Siempre lo ha sido desde la eternidad, lo seguirá siendo. Nosotros somos los que fallamos, nosotros somos los que le dejamos, nosotros somos los que lo abandonamos, nos olvidamos de Él. Como les decía, hacemos caso omiso, no hacemos caso a sus advertencias, los ignoramos. Y a pesar de todo eso, Él mismo, el ofendido, se encarga en buscarnos, de llamarnos. Hermanos, y eso es algo que nosotros tenemos que apreciar y tenemos que reconocer, y no solamente reconocer, sino agradecer. Decir, Señor, gracias. Gracias porque de verdad, aún yo fallándote, cuando yo debería de buscar estar bien contigo, Señor, tú me has buscado a mí primero. Me has buscado y la gracia de Dios ha hecho que nosotros veamos nuestra condición, al igual que Natán con David, cuando Natán le dijo el pecado que estaba cometiendo David y David se arrepintió. Dios es el que nos da el arrepentimiento y Dios también es el que nos da la fe. Pero nosotros tenemos que arrepentirnos y nosotros tenemos que creer. Así que debemos agradecer al Señor. Pero también tenemos que aprender a imitarlo. Yo creo que es algo que nos va a pasar en toda nuestra vida, en diferentes etapas de nuestra vida. Vamos a pasar momentos donde tal vez tengamos algún problema con algún familiar, con algún hermano, que nos ofendan. Y siempre vamos a tener la tentación de que vamos a pensar y decir que venga a pedirme perdón. Total, él me ofendió o ella me ofendió, que venga. Pero al conocer este carácter de Cristo, este carácter de Dios, ahora vamos a aprender a nosotros tomar la iniciativa. A pesar de que tal vez nosotros no hemos hecho nada, aunque siempre tenemos un grado de responsabilidad, pero a pesar de que tal vez la otra persona fue la que nos ha ofendido completamente, al ver el carácter de Cristo, al ver cómo Dios es, ahora nosotros vamos a tener que ir, porque así Dios se comportó con nosotros y así también nosotros tenemos que comportarnos con nuestros hermanos y con nuestro prójimo, en tomar la iniciativa y buscar arreglar la situación. Eso tiene implicancias en la familia, en el matrimonio, eso tiene implicancias en la iglesia, eso tiene implicancias en cualquier grupo donde nos encontremos. Que ese sea, hermanos míos, también nuestro modo de actuar cuando nos encontramos en situaciones de problemas, de conflictos. Actuemos como nuestro Señor actúa con nosotros. Número 2. Hermanos, si Jerusalén, la gran Jerusalén, fue destruida con toda su historia, ¿no? ¿Cuántas canciones dedicadas a Jerusalén? No solamente con toda su historia, sino también con su templo. Si Jerusalén fue destruido, con toda su historia y con su templo, por no arrepentirse, ¿qué nos espera a nosotros? ¿Cuánto más nos espera a nosotros, hermanos? Si Jerusalén fue destruida y nosotros podemos ver ahora que sigue destruida. Allá en Israel podemos ver que solamente queda el muro de los lamentos, nada más. Jerusalén fue destruida como muestra del juicio de Dios. A pesar de que tenía una historia tan preciosa en el Antiguo Testamento, a pesar de que ahí también estaba el templo de Dios, a pesar de todos esos privilegios, Jerusalén fue destruida por tener el corazón endurecido y no arrepentirse, por ignorar las advertencias de Dios y por sobre todo ignorar a Cristo. Fue destruida. ¿Cuánto más, hermanos míos, si al Señor no le tembló la mano, y yo estoy seguro que con dolor, pero al final, como es justo, hizo justicia con el
pueblo de Dios. Es decir, con la ciudad santa. Que el no arrepentimiento y la dureza de corazón llevó a que se destruyera la ciudad. Si eso ha pasado con Jerusalén, ¿qué nos pasará a nosotros cuando nosotros nos creamos que, no, el Señor me va a tener paciencia? No, me tiene que esperar. No, yo cuando me dé tiempo recién voy a considerar arrepentirme, pero ahorita no, ahorita estoy a gusto con lo que estoy haciendo. Hermanos míos, no nos creamos que el Señor no va a traer juicio a nosotros. Si no es en esta vida, después de esta vida, será sí o sí. Pero el juicio vendrá a nosotros si es que no nos arrepentimos. Que no se escuche de nosotros, o que nosotros no nos atrevamos a querer escuchar esta misma frase de Jesús de decir, Pedro, Pedro, o Juan, Juan, o María, María. Tú que ignoras, tú que matas a los profetas, tal vez no creo que asesinemos, pero por lo menos podemos ignorar y rechazar. Y el Señor nos diga, ¿cuántas veces quise traerte? Te mandé personas, utilicé un medio de comunicación, utilicé la radio, utilicé la televisión, utilicé un video para que volvieras a mí. Utilicé hermanos tuyos para que volvieras a mí, pero no quisiste. Pero no quisiste. Así que hermanos, que Dios nos ayude a que podamos tener un corazón de verdad cada vez más sensible. Que no nos creamos que somos exentos al juicio de Dios. No solamente después de la muerte, sino incluso en esta vida. Incluso en esta vida. Por mucho que hayamos hecho, o por mucha historia que tengamos, como Jerusalén, tenía una historia espléndida. Pero por muchos privilegios que hayamos tenido, por muchas bendiciones que hayamos disfrutado, al igual que Jerusalén, si no nos arrepentimos, vendrá el juicio y ya será tarde para recién arrepentirnos. Así que hermanos, dejemos de estar andando, viviendo con el corazón endurecido. Dejemos de estar ignorando la palabra del Señor. Cada vez que nosotros veamos y el Señor nos muestre algo que tenemos que arreglar, que podamos rogarle al Señor y decir, Señor, ayúdame a arreglar, ayúdame, dame las fuerzas que necesito, Señor. Tú sabes que yo no puedo, por eso te necesito. Ayúdame a cambiar. Ayúdame, Señor, a arrepentirme. Y no arrepentirme hipócritamente, simplemente para quedar bien en ese momento, sino un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de un cambio de actitud, de que me voy a arrepentir de no hacer esto y ya no lo voy a hacer más, o me voy a arrepentir, mejor dicho, de cometer pecados, de cometer este pecado y lo otro. Y cuando uno de verdad se arrepiente, deja esos pecados, ya no los comete más. Eso es arrepentimiento. Pero si uno dice, Señor, me arrepiento, pero sigue cometiendo esos pecados y lo mismo, nunca se ha arrepentido. Lo único que ha tenido es remordimiento, como hemos aprendido en el anterior capítulo también. Así, o en el capítulo 22, si no me equivoco. Con la parábola, ¿se acuerdan del padre que dijo a su hijo, hijo, ve a mi viña? Pero el primero dijo, no, pero después se arrepintió y fue. Pero el segundo dijo, sí, Señor, voy a ir, pero no fue. Y ahí creo que hemos aprendido algo muy importante. De verdad, arrepentimiento implica que ya hemos dejado de hacer aquellas cosas que estábamos haciendo. Y que ahora estamos haciendo aquellas cosas que no estábamos haciendo. Aquellas cosas correctas, aquellas cosas que de verdad tenemos que hacer, que ahora lo podamos hacer. Que Dios nos guíe, queridos hermanos, y nos arrepintamos de verdad. Que Dios que nos muestre cada día nuestro pecado, que nos muestre cada día en qué le estamos fallando. Y que le agradezcamos porque todavía tiene misericordia al mostrar nuestro pecado y al darnos la oportunidad de arrepentirnos. Hermanos, eso es algo de verdad que tal vez la gente que ya está muerta hubiera querido tener, pero que ya era tarde. Pero nosotros todavía tenemos, hermanos, tenemos este privilegio de arrepentirnos, así que no desaprovechemos esta oportunidad. Que Dios nos guarde, queridos hermanos. Dios mediante, el día lunes vamos a estar empezando el capítulo 24, pero que esta semana haya sido de mucha bendición, no solamente bendición, pero
sobre todo de mucho análisis, de mucha reflexión. Yo creo que a todos nos ha hablado la palabra del Señor, a que tenemos que ya dejar nuestra dureza, tenemos que empezar a arrepentirnos genuinamente, no hipócritamente, sino genuinamente, y pedirle al Señor que nos ayude a cambiar lo que tenemos que cambiar. Que Dios nos guarde, queridos hermanos, Dios los guarde, los bendiga, cuídense mucho y que tengan un excelente fin de semana. El día de mañana el examen, no se olviden, el día sábado examen y el día domingo nos encontramos nuevamente con todos los hermanos de la congregación. Bendiciones.